Días tengan todos ustedes. Estamos de nueva cuenta en otra sesión de conferencias de la Escuela Judicial que ha organizado durante estos tiempos extraños de pandemia en los que pues hemos querido contribuir con lo mejor que tenemos, con los mejores académicos y académicas en México y en el extranjero, pues para poder contribuir un poco a toda nuestra formación y que continúe, digamos, sin interrupciones todos los interesados que están en la materia electoral y en general en la materia constitucional, como ahora lo vamos a ver. Nos acompaña el día de hoy el doctor José María Soberanes Díez, quien nos va a dar una conferencia sobre el tema del juicio de discriminación. Me voy a permitir presentarlo rápidamente y posteriormente le voy a dar la palabra hasta, pues tenemos, querido doctor, pues más o menos hasta las 12 para ir también recogiendo preguntas de redes sociales de las personas que nos están viendo y posteriormente pues contestaremos las preguntas y daremos por finalizada esta sesión. Bueno, pues miren, les cuento, el doctor José María Soberanes nació en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Trabajó durante 7 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde fue secretario de Estudio y Cuenta y posteriormente pasó a desempeñarse en el ámbito académico. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Panamericana, Campus México. En esta universidad ha ocupado el cargo de secretario académico y director del posgrado en Derecho. Es profesor de materias relacionadas con Derecho Constitucional a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades del país. Es autor, además de diversos artículos en revistas especializadas y de 6 libros, entre ellos Teoría del Proceso, la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, la Igualdad y Desigualdades Jurídicas, el Derecho a la Educación en México, Análisis Formal de las Reformas Constitucionales, los conflictos entre órganos constitucionales y el Poder Judicial de la Federación. Además, en coautoría ha publicado 2 libros, La Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia y Los Derechos Fundamentales en México. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Estimado doctor, adelante, es tuyo el micrófono. Muchas gracias por estar aquí y gracias a nombre de los magistrados de la Sala Superior, magistrados y magistradas, y de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Adelante, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación de mi amigo, el doctor Leopoldo Gama, para conectarme y charlar con todos ustedes. Agradezco mucho esta oportunidad al Tribunal Electoral, una institución a la que aprecio mucho. Me siento profundamente honrado por esta invitación y más viendo la lista de todos los ponentes que han estado esta semana. Bueno, esto es un poco raro, ¿no? En las conferencias, pues uno como ponente se va guiando un poco pues, por la mirada de los que están escuchando, la mirada del público, pero bueno, pues aquí esto es un poco raro porque, bueno, pues hay simplemente una camarita enfrente de mí y esto lo vuelve extraño. Voy un poco sin esa guía de los rostros, pero pues intentaré hacerlo de la mejor manera posible y después pues espero tener este espacio de intercambio con todos ustedes. El tema del que platicaremos, pues es el juicio de discriminación. Antes de entrar propiamente en el tema, quiero hacer algunas consideraciones previas sobre la discriminación para que nos sirvan como base, como para tener algunos elementos comunes. Yo sé que todo esto seguramente lo manejan muy bien y lo conocen, porque es un tema sobre el que hay mucha capacitación, sobre el que se habla bastante, pero bueno, quisiera simplemente refrescar algunas ideas como preámbulo para poder abordar este tema del juicio de discriminación
con estos elementos. Bueno, decir que constitución e igualdad parecen ser dos conceptos íntimamente ligados. Las constituciones modernas surgieron para garantizar la igualdad. Es el lema revolucionario, ¿no? Por antonomasia, ahí está. Igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Está en la misma constitucionalismo norteamericano. Ahí es en donde lo podemos encontrar. Sin embargo, aunque han estado con esta idea de igualdad todas las constituciones, la prohibición de discriminación como una manifestación específica del principio de igualdad apareció hasta mucho después. Suele decirse que las cláusulas antidiscriminatorias aparecen en las constituciones hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, quiero mencionar que la Constitución Mexicana de 1917, en el artículo 123, el texto original, lo que establecía, continúa hasta el día de hoy, es que para trabajo igual, salario igual, sin distinción de sexo o nacionalidad. Me parece que esta es una norma que ya prefiguraba una idea antidiscriminatoria y que es algo que tenemos que cacarear los mexicanos, es algo que tenemos que presumir. No fue Alemania, no fue Italia, no son estas constituciones de la segunda mitad del siglo XX. Fuimos nosotros, los mexicanos, en Querétaro, los que prefiguramos o los que tenemos la primera norma constitucional antidiscriminatoria. Ahora, también hay que reconocer que está en norma propiamente laboral. La inclusión de una cláusula antidiscriminatoria llegó hasta el año 2001 en el contexto de la reforma en materia indígena, ¿no? Cuando se establecen todos estos principios que bien conocen en el artículo 2 constitucional. Se establece esta, ha sufrido un par de reformas, esta cláusula antidiscriminatoria. La primera, en diciembre de 2006, en que se reformó, se cambió la referencia a capacidades diferentes que se establecía. A ver, vamos a... Sí, José María, parece que se nos congeló tu video, discúlpame, pero se te escucha bien. Ah, ahí está, perfecto. ¿Ya está? Gracias. Muchas gracias. Nada. Es que estamos ahora con esto de la saturación de las redes, ¿no? No están preparadas para tenernos a todos haciendo teletrabajo. Pero bueno, entonces les decía, el 4 de diciembre de 2006 se reforma, cambiando la referencia que estaba cuando hablaba de capacidades diferentes a discapacidades, porque, bueno, pues este término es discriminatorio y pues resultaba curioso que tuviéramos este término discriminatorio en la cláusula antidiscriminatoria. El segundo cambio fue el 11, que este párrafo se recorre, pasa a ser el quinto párrafo del artículo primero, y el motivo de discriminación consistente en las preferencias, así simplemente, pasó a ser de las preferencias sexuales. Bueno, decía yo que en la segunda mitad del siglo XX se introducen las cláusulas antidiscriminatorias. Y esto, pues, es por un proceso que se empezó a gestar tiempo antes, que lo que buscaba era superar de que la idea que la igualdad era meramente ante la ley. Es decir, todos somos iguales ante la ley, nos tiene que tratar la ley de forma igual, lo que se traducía o lo que identificaba el principio de igualdad con el principio de legalidad. Este cambio de conciencia hizo surgir el problema de lo que significaba el principio de igualdad. Una primera respuesta que fue que todos debían ser tratados de la misma forma. Sin embargo, pues esto es muy complicado en el mundo jurídico, en el que existen posiciones diversas, que exigen tratos desiguales.
No es lo mismo un comprador que un vendedor, por poner un ejemplo básico. Las diferencias entre las obligaciones y los derechos de uno y otro pues deben ser diversas. Por eso se recurrió a la fórmula derivada del pensamiento clásico de que la igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y jurídicamente pues ha expresado como el mandato de tratar lo esencialmente igual, o más bien como una prohibición de tratar lo esencialmente igual de forma arbitrariamente desigual. Esta fórmula, sin embargo, entraña la dificultad de determinar desde qué perspectiva se pueden considerar que dos personas o dos situaciones son esencialmente iguales para efectos de darles el mismo trato jurídico. Y pues esta constituye la pregunta básica de la igualdad, ¿no? Todos los autores lo dicen, bueno, ¿desde qué punto de vista son o no son iguales unas personas o unas situaciones? Es muy difícil decirlo, ¿no? Por ponerlo, aprovechando que lo tengo aquí, pues esta pluma y esta pluma son iguales, bueno, de una perspectiva sí, pero pues desde la perspectiva del color, que uno es burgundy y otra es azul, pues digamos son diferentes. El punto de vista desde el que se predica la igualdad se ha llamado tercio de comparación y varía caso por caso, pues depende de la relación que haya entre los sujetos o entre las situaciones que se están comparando. Bueno, dicho esto, hay que apuntar que a nivel internacional el primer concepto de discriminación data de 1958 y está en el convenio 111 de la OIT. Ahí se indica que discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato. Analizando dicha definición, observamos que se trata de un acto o una omisión que distingue, que conlleva un trato desigual. Estas dos características se encuentran en la definición genérica de la igualdad que habíamos dicho. La especificidad de la discriminación es que la distinción se basa en una serie de motivos específicos. Se trata de causas que se entienden accidentales a lo esencial, que es la idéntica dignidad humana. Desde la perspectiva de la dignidad humana, se considera que todas las personas son esencialmente iguales y, por tanto, se prohíbe el uso de estos tercios de comparación accidentales. No somos iguales y, por tanto, nuestra religión, nuestras opiniones, nuestras preferencias, pues no deben llevar a ser un trato desigual. Algunos autores, permítanme decirles, han apuntado que la prohibición de discriminar debe desligarse del principio de igualdad, puesto que la discriminación en realidad es una crítica y corrección de fenómenos sociales anómalos. Sin embargo, a mí me parece que no es tan clara esta emancipación, lo pienso con otros autores. Si bien el Estado debe dar fin a ciertos fenómenos sociales de marginación, lo que se materializa a través de las leyes y de las políticas públicas, lo que es la vertiente positiva de la discriminación, también prohíbe segregar. En la medida en que no se puede marginar por razones previamente dispuestas por la Constitución o por los tratados internacionales, esto es, en tanto que no se pueden realizar distinciones por determinadas causas, la igualdad y la discriminación pues gozan de una relación, pues la discriminación no es más que una prohibición de un trato diferenciado por determinados motivos. ¿Cuáles son estos motivos? La Constitución establece 10, son 10 desde 2011, y si lo revisamos
estos y los comparamos con los que prevén los principales tratados internacionales genéricos, tanto universales como regionales, o sea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podemos concluir que la Constitución mexicana recoge casi todos esos motivos. El que le falta es el idioma, aunque también hay que decir, hay algunos que se expresan con distinto fraseo. Y hay que decir que además incluyen otros que no están en los tratados, como son la edad, las discapacidades, las preferencias sexuales y el estado civil. No obstante, este que falta, ¿no? El idioma, este tercio de comparación, este motivo que se prohíbe distinguir, hay que decir que puede ser interpretado mediante la interpretación que permite la cláusula de apertura establecida en la misma fórmula, que señala que además de estos motivos no debe distinguirse con base en ningún otro motivo que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, cabrían aquí, ¿no? Vía esta cláusula, y si no, bueno, pues el control de convencionalidad, ¿no? La aplicación de los tratados. Bueno, si partimos de la idea, como les decía, que la dignidad es un criterio interpretativo para determinar el alcance de los principios constitucionales, las cláusulas antidiscriminatorias presuponen la igual dignidad entre los seres humanos. Al ser iguales en dignidad, no se les puede dar un trato distinto, sobreponiendo alguna de sus cualidades específicas sobre su esencia. Claro, el acto discriminatorio consiste esencialmente en el menosprecio del otro, en la infravaloración que una persona hace de otra por motivo de alguna condición o alguna característica personal. Emitir un juicio de valor respecto a una persona siempre va a constituir un reduccionismo que acaba por desfigurar el valor intrínseco de cada persona. Hay que señalar que puede discriminarse aún cuando no se use uno de estos tercios de comparación, uno de estos motivos prohibidos, sino que se utilice algún otro que pueda parecer neutral. Si utilizando este tercio de comparación neutral, estoy vedadamente o vedadamente utilizando o escondiendo el uso de uno de los que sí estaban prohibidos. Como en estos casos no es el uso directo del motivo prohibido, pero se encuentra escondido, a esto se le ha llamado discriminación indirecta. Aquí un caso de los primeros que existió, pues es un caso que conoció el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Una empresa garantizaba solo a los trabajadores de tiempo completo un plan de pensiones, excluyendo a los trabajadores de tiempo parcial. Aunque aparentemente no se distinguía con base en un tercio de comparación prohibido, porque la diferencia parecía obedecer al tiempo laborado, pues la realidad es que se trataba de una distinción basada en el sexo, pues las mujeres eran las que en esa empresa ocupaban las plazas de tiempo parcial. A partir de este caso, pues es que se ha construido esta noción de discriminación indirecta, que pues es digamos, sería una disposición, un criterio, una práctica aparentemente neutra, pero que afecte a una proporción mayor de miembros de determinada clase, ¿no? De determinado grupo. Bueno, hay que señalar también que de acuerdo al primer párrafo del artículo primero constitucional, todas las personas son titulares de los derechos humanos. En esta titularidad, pues desde luego quedan comprendidas las personas extranjeras, tanto por la universalidad de esta expresión,
como por la disposición expresa del artículo 33 constitucional. El problema más relevante en cuanto a la titularidad se ha presentado respecto a si abarca o no a las personas morales. Las personas morales son o no titulares de los derechos humanos. Bueno, en términos generales, pues se ha dicho que sí, ¿no? Que lo son, pero que no puede afirmarse esta titularidad de forma genérica, pues únicamente tiene que ser respecto a los derechos que sean conforme a su naturaleza y fines. En el caso de la discriminación, bueno, pues es de los casos difíciles, ¿no? Para determinar esta titularidad de las personas morales, porque pues dependerá del tercio de comparación. Por ejemplo, hay algunos que sí se pueden predicar respecto a personas jurídicas. Pues, por ejemplo, el origen nacional, la edad, ¿no? O las opiniones, pero pues otras no podrían decirse, como la raza, como el género o como las condiciones de salud, ¿no? Entonces, eso es algo que en un juicio de discriminación hay que tomar en cuenta, ¿no? En caso de que una persona moral alegue una discriminación, ¿no? Un partido político, por ejemplo, pensando en materia electoral. Del otro lado de la relación fundamental se encuentra el Estado. Y pues esto también nos lleva a cuestionarnos si también los particulares tienen la obligación de no discriminar. Bueno, rápidamente señalo, porque no es el objeto de esta plática, que en términos generales pues se afirma la eficacia de los derechos humanos frente a los particulares. Pero pues al igual que la titularidad, pues tampoco puede sostenerse esto de forma homogénea. Hay derechos que no se le pueden exigir a los particulares, como es el debido proceso, porque la jurisdicción es una función estatal, ¿no? Pues bien, a mí como particular, ¿no? Dame acceso a la justicia, ¿y yo por qué? ¿No? Yo no tengo que dirimir controversias. En el caso de la discriminación, bueno, pues me parece que es un derecho que claramente sí deben, sí es exigible frente a los particulares. Sería muy difícil y muy penoso dejar de controlar situaciones evidentemente discriminatorias, como prohibir el acceso a los establecimientos mercantiles abiertos al público por alguna característica racial, ¿no? Bueno, ya estoy diciendo esto, pero pues ya no hay establecimientos mercantiles abiertos al público, ¿no? En estos tiempos. Bueno, señalar simplemente que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que el derecho a la no discriminación es vinculante no solo frente a los órganos del Estado, sino que posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares, en ciertas porque, bueno, pues también hay que ir valorando, ¿no? Hay unos criterios, no me voy a meter en esto, que está estableciendo la Corte, por ejemplo, la cercanía. Pues yo puedo decidir quién va a ser mi esposo, quién va a ser mi novio, y discriminar, ¿no? Por algún motivo de edad o de preferencias o opiniones, ¿no? Por la cercanía. Pero si yo soy una institución educativa, no puedo dejar de admitir a alguien, una institución educativa particular, por alguna de estas características. Había señalado que no todo uso de un tercio de comparación, bueno, o sea, que había señalado hace un momento que no toda, no todo trato desigual es inconstitucional, ¿no? Y lo que está prohibido son los tratos arbitrariamente desiguales, ¿no? Entonces, aplicando esto al caso de la discriminación, pues habría que decir que no toda vez que se utiliza un tercio de comparación vedado por la Constitución, no estaremos en presencia de un ilícito.
Esto, pues, no, pues dependerá del análisis de racionalidad sobre un grupo determinado, así como del trato perjudicial o benéfico que se les dé, ¿no? Pienso en un caso a lo mejor que nos es actual, ¿no? Eh, el uso del tercio de comparación, condiciones de salud. Utilizamos este tercio de comparación para distinguir entre sanos y enfermos por COVID, con el objeto de darles un tratamiento médico, darles mascarillas, darles atención hospitalaria a los enfermos. Bueno, pues esto no puede ser, aunque se esté utilizando el tercio de comparación prohibido, las condiciones de salud, pues esto no puede considerarse discriminatorio, pues no tiene por objeto anular las oportunidades de nadie, sino hacer efectivo el derecho fundamental de las personas, el derecho fundamental a la salud de las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran padeciendo por COVID. Diciendo esto, pues es que llegamos a otro tema que tiene que ver con la discriminación, que son las acciones afirmativas. Es decir, aquellas medidas que se adoptan con el objeto de corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que se reproduzca un trato en el futuro. Y claro, aquí nos metemos en un problema porque cuando se hace una acción afirmativa, estamos utilizando un tercio de comparación prohibido por la cláusula antidiscriminatoria, ¿no? Cuando se empieza a ver, por ejemplo, esto en Estados Unidos, en el caso de Alan Bake, muy famoso, que fue paradigmático, es un caso del año 1974, pues se analiza justo esta cuestión, ¿no? Habían hecho para ingresar a una universidad dos procesos de selección, uno general y uno solo para aspirantes afroamericanos. Entonces, bueno, estoy haciendo una distinción. A uno les estoy poniendo un examen o unos criterios más duros y a unos criterios más laxos, ¿no? Para entrar, y la forma o lo que me lleva a distinguir entre ambos grupos, pues es precisamente uno de los tercios de comparación prohibido, que es la raza, ¿no? Bueno, el caso fue debatido por la Suprema Corte, generó un debate, hay, digamos, 4 votos en un lado, 4 en otro, y uno que está como intermedio, ¿no? Los que dicen no se pueden utilizar, son 4 justice, dicen no se pueden utilizar porque lo prohíbe la Constitución, claramente lo prohíbe, no se puede utilizar, y los otros que dicen, bueno, sí se puede para corregir estas discriminaciones pasadas, este trato perjudicial que han tenido a lo largo del tiempo los afroamericanos. Entonces, bueno, tendríamos este problema. Entonces, aquí sí se permitiría, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta resolución, lo que quiero comentarles es que se han generado distintas posturas teóricas sobre la justificación de las acciones afirmativas, sobre todo en el ámbito norteamericano. Esto es importante para, pues, el juicio de discriminación. Una primera justificación se funda en la justicia compensatoria y parte de un análisis del pasado, ¿no? Ver hacia el pasado, para buscar resarcir los daños causados por situaciones históricas. Esta es la justificación que más se utilizan los tribunales para responder cuestiones sobre discriminación que se les plantean. Sin embargo, el ex-Justice, falleció hace ya algunos años, pocos relativamente, Antonin Scalia, apuntó que esta constituye un error. Dice, es un error pensar que a una raza debe compensar a otra raza. Y por eso él se oponía. Claro, van a decir, este es un conservador. Sin embargo, autores
que son de la tendencia opuesta, como Dworkin, también critican este tipo de resolución o este tipo de fundamentación y se decantan por argumentaciones que no vean hacia el pasado, sino que miren hacia el futuro. Aquí, por ejemplo, es donde encontramos a John Hart Ely, que propone la justificación de las acciones afirmativas en un mandato constitucional adjetivo, consecuente pues, con su visión procedimental de la Constitución. Para este autor existe una obligación constitucional de igual participación como mecanismo para conseguir la democracia real. Sin la participación de las minorías, las normas emanadas del legislativo estarían viciadas de origen. Es por ello, dice el autor, que las acciones afirmativas se justifican en tanto suponen un mecanismo para lograr la mejor representación de las minorías. Las acciones afirmativas asegurarían un futuro incluyente. Otra forma de argumentar estas medidas viendo hacia el futuro es de Owen Fisk. Para este autor se puede justificar las acciones afirmativas en la prohibición de subordinación. Dice Owen Fisk, que profesor de Yale, que el principio de igualdad prohíbe la existencia de dominación o de subordinación de un grupo sobre otro. De este modo, la discriminación sería la conducta que empeora el estatus de un grupo desventajado. Por tanto, las acciones afirmativas se justificarían por ser mecanismos que permiten a estos grupos acceder a posiciones de poder, a posiciones de prestigio, a posiciones de influencia que de otra forma no se podría, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, no quiero abundar, este es un tema interesante, pero no me voy a meter en todas estas justificaciones, simplemente, bueno, quedarme con que existen diversas opiniones sobre la justificación de las acciones afirmativas y, bueno, sea cual sea el criterio que se utilice o que nos convenza o que utilicemos, pues se ha vuelto un mecanismo socorrido que pues se utiliza en todo el mundo, ¿no? De hecho, pues la Constitución mexicana prevé acciones afirmativas. En primer lugar, acciones afirmativas para las personas indígenas, ¿no? A partir del año 2001, en el artículo 2 de la Constitución, todos los poderes públicos tienen el mandato de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y de eliminar cualquier práctica discriminatoria. Es un mandato de establecer acciones afirmativas, ¿no? Porque, pues, de otra forma, pues, esta situación histórica de rezago, que de hecho por una aplicación de la igualdad solo en su sentido formal se generó, ¿no? O sea, en el siglo XIX diciendo, bueno, son mexicanos, todos los mexicanos son iguales ante la ley, el mismo trato para todos, pues clases en castellano para todos. Bueno, pues llega un niño que no habla castellano, pues después de 3 días que va y no entiende nada en la escuela, pues se va. Bueno, una acción afirmativa que les dé un trato desigual. Ten clases en tu lengua materna, aprende ahí, luego aprende otra lengua, pero si no quedas excluido de origen, ¿no? Otras acciones afirmativas que se mandan en la Constitución son la paridad de géneros en la conformación de cargos públicos, ¿no? Esta es de reciente incorporación, de reforma de junio del año pasado, va a cumplir apenas un año. Y esto, pues, hablar por dónde estoy, bueno, por el foro en el que estoy, hablar brevemente de pues, que aquí es en donde se insertan las cuotas de género electoral, ¿no? Que surgen en el ámbito federal en el año 2002, cuando el COFIPE de ese momento topó en 70% las candidaturas de un mismo género. En 2007, tras la reforma esta de noviembre de 2007, se ampliaron al preverse que las candidaturas debían integrarse por al menos 40% de candidatos del mismo género.
Esta inclusión a nivel legal pues no generó mayor debate jurisdiccional. Todo esto que ocurrió en Estados Unidos respecto a las acciones afirmativas y que generó mucha literatura, la verdad es que en México no generó mayor debate jurisdiccional. Quizá el debate más relevante fue en la acción de inconstitucionalidad 7 de 2009 y sus acumuladas 8 2009 y 9 2009, que se resolvieron en septiembre de 2009, en la que se analizó la legislación electoral de Veracruz. En el proyecto de sentencia, la ministra Luna Ramos, que fue la ponente, propuso reconocer que existía un mandato constitucional de establecer la paridad de género en materia electoral, por lo que el tope de 60% de candidaturas del mismo sexo que establecía la legislación impugnada resultaba insuficiente. La mayoría de los ministros estimó que la Constitución simplemente posibilitaba las acciones afirmativas, pero que en ningún caso se trataba de un mandato. Claro, esto pues ya es otra cosa después de esta reforma de, me parece, 6 de junio de 2019. Bueno, dicho todo esto, ahora sí quiero entrar a analizar los elementos del juicio de igualdad. Quiero aquí decir que es común que muchas personas, al sentirse menospreciadas por un trato adverso, afirmen que han sido discriminadas. Puede ser que no estén siendo discriminadas, pues el trato no necesariamente cumple con los elementos para ser considerado como tal. Por ejemplo, una persona llega tarde a un aeropuerto y no le permiten abordar el avión, pues el vuelo que iba a tomar ya fue cerrado. Aunque esto lo tome como una afrenta personal, pues no necesariamente puede considerarse discriminación, pues para que haya una discriminación, pues en primer lugar se necesita que haya una distinción. Si se impide abordar a todos los que fueron impuntuales, pues no hay distinción y por tanto no habrá discriminación, aunque esta persona pueda haber sufrido violación de otro derecho humano por parte del personal de la aerolínea y hayan sido groseros y lo hayan, bueno, nada más por cerrar, si a todos se les trató por igual, no hay distinción. Ahora, si a otra persona sí se le permitió abordar, pues ya podríamos estar en presencia de una discriminación, por lo que habría que valorar qué es lo que motivó el trato diferencial. No podría considerarse discriminación si fue el primer oficial quien subió tarde al avión por hacer una inspección de última hora, ¿no? Ya está cerrado el vuelo, pero tuvo que bajar a ver algo, ¿no? En la turbina con su linternita, tal. Bueno, ahí no. Pero si a quien se le permitió el abordaje no fue otro pasajero, bueno, ya estamos en otro caso. Ahora, si al que se le permitió abordar fue a un menor de edad, pues va a ser otro panorama, puesto que la discriminación exige el uso de tercios de comparación constitucionalmente proscrito. En este supuesto, pues que ya podríamos hablar a lo mejor de una discriminación por motivo de edad, tampoco es necesariamente discriminatorio. No todo trato desigual puede considerarse discriminatorio, ¿no? Aunque se haya basado en un tercio de comparación prohibido, sino únicamente los que son injustificados. Quizá al evitar una separación del menor con sus padres que ya abordaron, siendo que el niño salió del avión sin que nadie lo notara, pues podría justificar su reingreso a la aeronave, ¿no? Lo que les quiero decir con estos ejemplos es que son muchos los supuestos que pueden condicionar la consideración de una conducta como discriminatoria. Por eso es lo que me interesaba ver un poquito cuál es la estructura lógica que ha de emplearse para verificar si un tratamiento puede considerarse discriminatorio o no. En el caso de la igualdad, que es el género de la discriminación, se prohíbe tratar lo esencialmente igual de forma arbitrariamente desigual. Esta prohibición entraña dos adjetivos, esencialmente y arbitrariamente,
está prohibido tratarlo esencialmente igual de forma arbitrariamente desigual. Dos adjetivos. Lo que supone que deben realizarse dos análisis diversos. La valoración de que quienes se comparan son esencialmente iguales y la de si el trato es arbitrario o es justificado. Los tribunales constitucionales de otras latitudes distinguen entre estos dos momentos del juicio de igualdad. Los españoles le llaman juicio de racionalidad al primero y juicio de proporcionalidad al segundo. Y bueno, voy a utilizar esa, no, los italianos usan otra, bueno, voy a quedarme con la terminología española para efectos de esta charla. Bueno, entonces, juicio de racionalidad, juicio de proporcionalidad. Empiezo con el juicio de racionalidad, que implica valorar que dos situaciones sean esencialmente iguales. Podría suponerse que en el caso de la discriminación esto se presume, pues implica una distinción por motivos que comprometen la dignidad de las personas y que todas las personas, todos los seres humanos poseemos la misma. Ciertamente esto es así. Sin embargo, pues esto no exime de valorar dos presupuestos lógicos en este momento. El primero consiste en comprobar que se esté haciendo un trato desigual. Aristóteles, al exponer su doctrina sobre la justicia distributiva, que es la que informa o de donde ha salido esta máxima de igualdad, considera que se trata de una relación entre dos razones, entre la que debe existir una proporción geométrica. Una proporción geométrica entre dos relaciones, es lo que dice Aristóteles. Bueno, esto es lógico. La igualdad es un concepto relacional. La igualdad se predica en relación con otro. Solo se puede decir que algo es igual o distinto en relación con otro. Esta es la especificidad de los derechos de igualdad entre los que se encuentra la igualdad. En los demás derechos, pues simplemente voy a comparar una situación con la Constitución. En los derechos de igualdad, antes de hacer esta comparación, tengo que comparar dos situaciones, los que le decía, ¿son iguales estas plumas o no? No puedo decir, se está viendo un trato desigual a esta pluma. ¿Desigual a qué? Pues a esta, ¿no? O sea, es igual a algo en relación con otro. Así pues, el primer presupuesto lógico de un juicio de racionalidad es determinar que a dos personas se les esté dando un trato desigual. En caso de que se les dé el mismo trato, no podrá ser considerado como discriminatorio. Quizá sea un trato que atente contra la dignidad humana y que haya que ser reprobado, pero esto se hará a la luz de otro derecho y no a la luz de la prohibición de discriminación. Podría decirse que es un trato indigno, que viola la integridad personal o alguna libertad, pero no la discriminación. Pensemos, por poner un ejemplo, en una persona que es detenida y desnudada en un separo policial. Evidentemente eso atenta contra su dignidad. Sin embargo, no es un trato, si no es un trato que se le haga exclusivamente a una persona o a un grupo determinado, pues habrá que considerar que estamos en presencia de una violación al derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes y no a la discriminación. En caso de que si hay un trato desigual, que no sea una actuación general, como ocurriría en el caso del aeropuerto, que cerraron el vuelo para todos y a nadie les permitieron abordar, bueno, pues entonces hay que valorar otro presupuesto. El segundo presupuesto consiste en el uso de uno de los tercios de comparación proscritos por la Constitución. Si el trato desigual no se basa en una de las causas prohibidas, estaremos en un caso de igualdad genérica. Pero si se basa en un tercio de comparación proscrito, sí será un caso de discriminación. Hay que recordar aquí que existe una cláusula de apertura en la Constitución que permite sumar otros tercios de comparación a la prohibición si atentan contra la dignidad humana. Un primer resultado posible del análisis es que la comparación se
basar en un motivo constitucionalmente proscrito. En este caso, vamos a seguir avanzando en el juicio, vamos a ir al juicio de proporcionalidad para justificar si hay un trato desigual. Pero también podría darse el caso de que la comparación no se basa en un tercio prohibido, aunque se haya alegado, por ejemplo. Alguien que alega que se le está negando la sustitución de la pena de prisión con motivo de sus creencias religiosas y por tanto se le está discriminando, se está utilizando un tercio de comparación prohibido, podría concluirse que la distinción se basa en una norma que contempla este beneficio de sustitución de la pena solamente a los que han sido condenados a menos de 4 años de prisión. Entonces, te lo estoy negando, estoy utilizando el tercio no estoy utilizando el tercio de comparación de la religión, aunque tú me lo hayas propuesto o aunque tú lo digas, que por ser de la religión que tú quieras no te estoy dando. No te lo estoy negando este beneficio, no me importa tu religión, te metieron 35 años de prisión y solo es a quien tenga 4 años, ¿no? Pongo este ejemplo porque le llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, no hay discriminación por esto, ¿no? Aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque puede darse el caso de que se utilice un tercio no proscrito, un motivo aparentemente neutral, pero que en realidad se esté intentando discriminar un grupo, ¿no? Son los casos de la discriminación indirecta o la discriminación estructural de las que ya hablamos, ¿no? Y son los casos difíciles de valorar, ¿no? Para poder ir viendo qué es lo que realmente se quiso utilizar, ¿no? Aquí la Suprema Corte ya se ha pronunciado y ha dicho que para valorar esta cuestión, pues deben analizarse los factores contextuales o estructurales, así como la relación de subordinación en torno al género o a la pertenencia étnica, las prácticas sociales, las prácticas culturales, que asignen un distinto valor a ciertas actividades, en tanto son realizadas por grupos desventajados y también pues, considerar las condiciones socioeconómicas. Como se ha indicado, la distinción basada en un tercio de comparación prohibido no resulta necesariamente discriminatoria. Únicamente podrá considerarse como tal, únicamente puede considerarse como discriminatoria si no se justifica el trato desigual, en la medida en que pues únicamente están prohibidos los tratos arbitrariamente desiguales. Para valorar si el trato desigual es razonable, pues lo que se ha hecho es recurrir al test de proporcionalidad, que todos ustedes conocen porque es una de las herramientas más socorridas en la actualidad, es parte del nuevo jus comune de los derechos humanos. Aquí lo que hay que decir es que para distinguir un test genérico de proporcionalidad que se puede aplicar en la igualdad en cualquier otro derecho a lo que se usa en la discriminación, pues las jurisdicciones constitucionales de Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Colombia, etcétera, aplican un examen más riguroso, el escrutinio estricto, en los casos en que se alega la discriminación, al considerar que existe una sospecha de inconstitucionalidad de la distinción por basarse en un tercio de comparación proscrito, a los que también se les ha llamado categorías sospechosas. Siguiendo la línea de las jurisdicciones constitucionales antes mencionadas, pues también en México se ha considerado que si la distinción reclamada se basa en una categoría sospechosa de las enumeradas en el artículo primero, debe realizarse un escrutinio estricto, puesto que esta distinción está afectada de una presunción de inconstitucionalidad. Debo señalar también que en el ámbito norteamericano se ha debatido sobre si debe utilizarse el escrutinio estricto al valorar la
constitucionalidad de las acciones afirmativas, pues pese a utilizar un tercio de comparación proscrito, tiene como fin lograr la igualdad. No es lo mismo querer lograr la igualdad que no querer lograr la igualdad. Este debate pues, no ha llegado al ámbito jurisdiccional mexicano y no voy a profundizar en ello. Pues, simplemente decir que a mí me parece razonable no exigir el test estricto en las acciones afirmativas, pues se trata de comparar la igualdad con la igualdad. Bueno, entonces hay que realizar un examen de proporcionalidad. Proporcionalidad es un término que viene de las matemáticas que implica valorar la relación entre dos objetos o dos magnitudes. En el ámbito jurídico también supone una valoración relacional, solo que entre dos fines. Uno de los fines ya lo conocemos de antemano y es el objetivo de la cláusula antidiscriminatoria, lograr la igualdad entre los que poseen la misma dignidad. El otro fin tiene que ser dado por quien realiza el trato desigual. Si no hay una finalidad para utilizar un tercio de comparación prohibido, la distinción será arbitraria y contraria a la Constitución. Por eso, porque es arbitraria y la Constitución es un límite al poder. Dicho fin no puede estar proscrito constitucionalmente y debe ser socialmente relevante, han dicho algunos tribunales constitucionales, pues si se va a intervenir en un derecho, debe ser por una razón que interese a la sociedad. En el ámbito norteamericano se va más, pues como parte del escrutinio estricto se pide que la finalidad sea un valor constitucional fundamental. No basta un fin relevante, sino que sea un valor constitucional fundamental. Esto ha sido retomado por la jurisprudencia mexicana que exige una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible como se exigiría en otros casos. Así pues, la proporcionalidad pues, va a implicar comparar el fin de la cláusula discriminatoria, que es lograr la igualdad, con la finalidad de una distinción que usa un tercio de comparación prohibido. Para hacer este análisis se requiere pasar dos pasos previos que han sido llamados adecuación y necesidad, en los cuales pues no me voy a meter porque pues, sé que los conocen de antemano, es algo que se conoce mucho y porque ya estoy viendo el reloj y marca que se está terminando el tiempo y no quiero abusar más de su tiempo, ¿no? Pero digamos, pues en pocas palabras, lo que he intentado es, como decir, hay una serie de pasos lógicos que hay que seguir, que a veces decimos, hay una discriminación, vamos a aplicarle el test de proporcionalidad o ya está, y el escrutinio. No, hay una serie de valoraciones previas, hay dos partes, un juicio de racionalidad, hay un juicio de proporcionalidad, cada uno con sus preguntas que se deben ir respondiendo, que nos pueden ir llevando a atender cuando un trato desigual es discriminatorio y cuando no lo es, ¿no? Bueno, pues creo que aquí le paro para ver si hay oportunidad de poder charlar con ustedes a través de las preguntas. Muchísimas gracias, José María. Pues sí, mira, estamos recibiendo algunas preguntas que me voy a permitir leer. No sin antes, mira, pues naturalmente estás partiendo de esta idea, ¿no? Que nos comentaste sobre la igualdad de trato, ¿no? Y a mí me surgió una duda cuando el gobierno el gobierno federal publicó la guía bioética esta para asignar recursos limitados, ¿no? Es decir, para saber qué hacer, ¿no? Es pautas para que los médicos, enfermeras supieran qué hacer frente pues, a una situación en donde un paciente tiene mayor probabilidad de sobrevivir que otro, ¿no? Y entonces, ahorita repasando la guía, me quedó la duda porque, por ejemplo, llega un momento en donde se establece un criterio, ¿no? Una medición para tratar de determinar quién está en situación de mayor gravedad, ¿no? Y luego, pues parece decirnos, bueno, pero si utilizando estos medios
no resolvemos la situación sobre a quién darle el acceso, ¿no? Dice la guía biomédica, pues deberemos considerar, por ejemplo, la protección a las personas que pertenecen a grupos vulnerables. Y en caso excepcional, supongo, me imagino que usa ahí un concepto de vulnerabilidad, pues médica, vulnerabilidad, digamos, ¿no? Sociológica o sociopolítica, ¿no? Y luego dice, y si no se puede, deberá, pues, tomarse la decisión, pues, en base, pues, al azar, ¿no? Sí. Dice literalmente de forma aleatoria, pero transparente. ¿A ti qué te parecería, digamos, apelar al azar para asignar recursos, ¿no? En donde nuestra intuición nos dice, en primer lugar, pues que debemos de tratar quizá de mejor manera al que ya está peor, ¿no? O darle o garantizar salud al que no está tan mal, pero quizá lo esté, o sea, y luego, y bueno, y la guía médica dice, y si no, pues al azar, ¿no? ¿A ti qué te parece, digamos, desde el punto de vista de este mandamiento de igualdad de trato, ¿no? Que se deriva del principio de dignidad, como tú nos lo has dicho? ¿Cómo entender, digamos, estas diferencias, ¿no? No se verían en algún sentido, pues, discriminatorias o poco atentas a un concepto digamos, coherente de dignidad, ¿no? A ver, no sé cómo tú lo veas. Sí, claro, coincido contigo, me parece que, digo, para partir, son casos dificilísimos, ¿no? Los que se presentan, o sea, no me quiero ver yo nunca en la situación entre tener que decidir entre una vida y otra. O sea, es una decisión terrible, ¿no? Los casos, como diría, dramáticos, ¿no? Diría Tienza, ¿no? Esto ya no es un caso difícil, esto es un caso dramático, ¿no? Además, bueno, si le queremos meter todos estos componentes pues también nos va a resultar muy, muy difícil, ¿no? Estoy haciendo una diferencia con un criterio de salud, pues sí es un discriminatorio, pero digamos, estoy comparando vida contra vida, salud contra salud, ¿no? Entonces es un choque de un derecho consigo mismo, ¿no? Pero bueno, lo del azar, yo creo que no. Yo creo que siempre va a haber algún criterio racional, ¿no? Aunque pues muchas veces también son de esperanza, ¿no? Bueno, pues yo creo que este podrá salir más adelante que este otro y a lo mejor pues resulta lo contrario, ¿no? Pues, el niño de 10 años que se veía súper sano y que iba a salir y la señora de 99 años con cardiopatías y con todo y terminan al revés, ¿no? Pero sí, el azar no. Gracias, José María. Mira, pues te voy a leer una de las preguntas que nos han llegado. ¿Puede plantearse un concepto de discriminación múltiple o concurrente? Por ejemplo, se discrimina a una misma persona por ser de la tercera edad, indígena y pobre. Sí, desde luego, ¿no? Es que es difícil hablar de estos temas. Pues yo doy un curso de discriminación en 9 horas, ¿no? En donde ya le puedo entrar a todos estos detalles, pero desde luego, ¿no? Por ejemplo, el artículo segundo de la Constitución, cuando viene hablando de esto, pues habla de niñas indígenas migrantes, ¿no? O sea, 4 condiciones que puede tener alguien y que están en una condición de súper vulnerabilidad, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta que nos llega respecto a la horizontalidad de los derechos humanos y la discriminación entre particulares. Hay casos en el derecho electoral en los que los particulares pueden incurrir en discriminación. Podrían ser responsables también ante otras autoridades no electorales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o CONAPRED. Esa es la pregunta. Sí, en principio no, porque hay prohibición expresa de la Constitución, en el artículo 102, que dice no pueden meterse en asuntos electorales, ¿no? La CNDH. Y la CONAPRED también en ley. Entonces, sí es expreso ahí el 102 apartado B.
Pero bueno, para eso está y funciona muy bien el Tribunal Electoral, ¿no? Y conoce este tipo de, además lo hace muy bien y muy rápido, ¿no? Exactamente. Otra pregunta que permíteme plantearte. ¿Qué opinión le merecen los criterios utilizados en el contexto? Bueno, sí, preguntamos algo de esto, ¿no? En el contexto de la pandemia, edad, condiciones de salud para decidir quién merece ser atendido prioritariamente ante escasez de recursos como son los ventiladores. Quizá no tocamos esa variante, ¿no? Ahorita que hablamos de eso, los criterios de edad, condición de salud, más o menos, ¿no? Sí los tocaste, Sí, ¿no? más o menos, ¿no? Pero bueno, pues sí, digamos, pues un poco la condición de salud, creo que por ahí podría justificarse, ¿no? Pero la edad sí se me haría discriminatoria Claro, utilizarla, ¿no? claro. Incluso la raza, ¿no? Por ejemplo, que alguien diga, no, pues discriminación inversa, ¿no? Sí, bueno, Un grupo totalmente, porque no es el criterio a tomar en cuenta, ¿no? Frente a la distribución de recursos escasos, ¿no? sí, pero pienso en esto, a lo mejor que estás diciendo la raza, decir, bueno, pues las pandemias a lo largo de la historia han pegado a la población indígena y está la viruela de mil Mm, quinientos veintiuno y la de 1531 y tal, y se acabó. Entonces, pues por esos motivos históricos, que se prefiera a ellos sobre a los indígenas sobre los no indígenas. Bueno, pues creo que también eso sería discriminatorio, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, a ver, tenemos aquí otra interrogante. ¿Qué sucede con las medidas igualitarias que se contraponen con derechos individuales? ¿Cómo resolver un conflicto de esa naturaleza? Bueno, pues es justo el caso de las acciones afirmativas y lo que se ha visto, ¿no? Que hay que utilizar pues más o menos estos pasos, pero que son muy, o sea, claro, por ejemplo, esto en Estados Unidos se está viendo mucho, ¿no? O sea, pues yo venía con tal y has preferido a las minorías con las acciones afirmativas y entonces me has excluido y ya no pude yo entrar a la universidad y me negaste un futuro. Bueno, me estás quitando derecho a la educación, me estás quitando muchas cosas, ¿no? Y bueno, digamos, esta es la base del electorado de Trump, ¿no? Los inconformes con las acciones afirmativas. Ujú, ujú. Las acciones afirmativas, curiosamente, llevaron a Trump a las presidencias, ¿no? Parece raro, pero su Ya. discurso es ante acciones afirmativas. Ujú. Sí, tienes toda la razón. Déjame leerte, tenemos otras tres preguntas que nos han llegado. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la idea que fue de conocimiento público en el sentido de brindarle la oportunidad de utilizar, bueno, creo que sí, a un respirador en casos de COVID a una persona joven en relación a una persona mayor de edad con base en el criterio de que la primera persona tendría mayor expectativa de vida? Sí, quizá faltaría este tema, ¿no? A ver, tú, o sea, darle preferencia al que tiene mayor expectativa de vida sobre el que no, el que tiene menores Sí, posibilidades. eh, claro, esto parece una cuestión más racional, pero creo que el problema está en la justificación y en qué entiendo yo con esperanza de vida y cómo lo puedo determinar, ¿no? Que más o menos Mm, lo comentamos hace un momentito. Me parece, creo que es un tema muy mm, interesante y ojalá hubiera tiempo y armar una mesa aquí por esta plataforma se me haría interesantísimo, ¿no? Ya que se va a sí, extender un poquito, pues yo creo que pues, sería un buen tema, ¿no? sí es interesante, plantea muchos dilemas éticos bien interesantes Sí, y sobre todo éticos, quizá, derechos humanos, todo. sí, y en el fondo quizá pues también cómo nosotros concebimos el valor de la vida, ¿no? Sí, Eh, Quizá ahí se cuele ahí en el fondo este dilema ético. Mira, nos quedan pocos minutos, pero déjame leerte a ver si nos da tiempo. Tengo dos preguntas más. ¿Cuál es la opinión del expositor en apostar más por las adaptaciones razonables, y cita como en Estados Unidos, en lugar de la discriminación indirecta, ante la crítica de que estas medidas no terminan por transformar las ventajas estructurales? No sé si te suena a ti. Este, sí, bueno, aquí habría que hacer
No da mucho tiempo, pero ir distinguiendo entre discriminación inversa, acciones afirmativas, medidas compensatorias que que no se van tomando. Es un tema apasionante, ¿no? Siento yo que, por ejemplo, en Europa, y cómo han funcionado esto, mucho mejor, ¿no? A lo mejor no es tan violento como en Estados Unidos. Por ejemplo, pienso sobre todo en las acciones a favor de la mujer, ¿no? Que tienen, que a veces son como contraintuitivas, ¿no? Como decir, bueno, para favorecer la igualdad de oportunidades a la mujer, le concedemos licencia de paternidad de 3 meses a los papás. ¿Cómo que licencia? ¿Cómo que a favor del hombre, si no la mujer? Pues sí, pero con eso ya no voy a dejar de contratar a una mujer porque se va a ir. Si es un hombre y va a ser papá, también se va a ir, entonces me da lo mismo, ¿no? Entonces, son cosas Claro, interesantes. claro, claro. Nos hacen una pregunta más dirigida hacia el derecho electoral. A ver qué te parece. En una acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad para ser votadas, desde su opinión, ¿cuál sería la cuota proporcional que se debe aplicar para mujeres? Que se debe aplicar. Para mujeres es del 50%, dice, dice la pregunta. Para estas personas, ¿cuál sería el porcentaje ideal? ¿No? Estos conflictos, pues, en donde pues, tenemos pues, una medida de paridad, ¿no? Pero pues que en los últimos meses se han presentado estos casos sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, porcentaje debería de ahora reconocérsele, ¿no? Está... Es difícil determinarlo, pero quizá a lo mejor aquí ir a los criterios de representación puros, ¿no? ¿Qué tanto, en la sociedad mexicana, qué porcentaje tenemos de personas con una discapacidad y eso traducirlo, ¿no? En una representación a lo mejor en el Congreso, ¿no? Si es el 10%, pues que fuera el 10%, ¿no? Claro, claro. Intentando una relación muy simple, ¿no? Quizá. Sí, sí, este está más complicado. Pues, estimado doctor José María Soberanes, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Se nos ha acabado, desgraciadamente, el tiempo de esta conferencia y esta charla que tuvimos al final de esta hora. Te agradecemos nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado platicar, participar en esta serie de conferencias de la Escuela Judicial Electoral. Nuevamente le agradecemos mucho al público su presencia y naturalmente a ti, doctor, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues con esto nos despedimos. Gracias a todos. Los esperamos próximamente.